Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Aries y Virgo. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos creativos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Aries y Virgo. Aries, un signo de fuego, se caracteriza por su energía, entusiasmo y deseo de liderazgo. Regido por Marte, Aries valora la acción y la iniciativa. Por otro lado, Virgo es un signo de tierra, conocido por su atención al detalle, su practicidad y su deseo de perfección. Regido por Mercurio, Virgo aprecia el orden y la organización en todos los aspectos de su vida. En términos generales, Aries y Virgo pueden tener una compatibilidad desafiante, pero enriquecedora, ya que sus enfoques diferentes hacia la vida pueden ofrecer oportunidades de crecimiento mutuo. En esta serie exploraremos cómo se manifiestan estas diferencias y similitudes en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Aries y Virgo puede ser interesante, aunque con matices significativos. Aries busca emoción y dinamismo en las relaciones, mientras que Virgo se centra en la estabilidad y la búsqueda de soluciones prácticas. Por ejemplo, imagina a Aries organizando una aventura espontánea, como un viaje inesperado a la montaña, donde la energía y la impulsividad de Aries brillan. En contraste, Virgo podría preferir una reunión tranquila para discutir metas a largo plazo o planificar un proyecto conjunto, mostrando su enfoque metódico y analítico. Esta diferencia puede resultar en una comprensión mutua de las necesidades emocionales. Aries valora el apoyo constante de Virgo, mientras que Virgo aprecia la pasión y el ímpetu de Aries que traen frescura a la relación. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir cuando Aries siente que la naturaleza analítica y reservada de Virgo es demasiado crítica o lenta. Por ejemplo, si Aries propone una idea innovadora para un proyecto y Virgo se muestra escéptico, Aries podría frustrarse por la falta de entusiasmo de Virgo. Esta dinámica puede hacer que Aries se sienta limitado por la necesidad de Virgo de analizar cada detalle antes de actuar, mientras que Virgo podría sentirse abrumado por la impulsividad y la falta de planificación de Aries. En cuanto a la comunicación y el afecto, Aries tiende a ser más directo y apasionado. Imagina a Aries expresando sus sentimientos de manera intensa, con gestos grandiosos y declaraciones emocionantes. Por otro lado, Virgo muestra su amor a través de actos de servicio, buscando hacer la vida de Aries más fácil y organizada. Sin embargo, aquí también pueden surgir conflictos. Aries podría considerar que Virgo es demasiado reservado o crítico, mientras que Virgo podría sentirse frustrado por lo que percibe como la falta de profundidad en la expresión emocional de Aries. La compatibilidad sexual entre estos signos puede ser estimulante pero con desafíos. Aries aporta pasión y deseo de conexión intensa, disfrutando de la variedad y la emoción en la intimidad. Virgo, en cambio, ofrece un enfoque más metódico y sensual, prestando atención a los detalles y buscando crear un ambiente cómodo y placentero. Sin embargo, un conflicto puede surgir si Aries siente que la meticulosidad de Virgo es demasiado predecible, mientras que Virgo podría pensar que la impulsividad de Aries no toma en cuenta sus necesidades. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Aries y Virgo, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Aries aporta un enfoque dinámico y enérgico, mientras que Virgo se dedica a la estabilidad y la atención al detalle. Por ejemplo,
En una situación con hermanos, Aries podría ser quien impulse actividades nuevas y emocionantes, buscando mantener a todos involucrados y activos. Aries organizaría eventos familiares llenos de energía, motivando a los demás a participar y disfrutar. Por su parte, Virgo se centraría en crear un ambiente ordenado y cómodo en el hogar, asegurándose de que todos se sientan cuidados y bien atendidos. Virgo podría encargarse de los detalles logísticos de las reuniones familiares, como preparar las listas de actividades y asegurar que todo esté en su lugar. Con los padres, hijos y demás familiares, Aries buscaría mantener una relación activa y estimulante, proponiendo nuevas ideas y actividades para fortalecer los lazos familiares. Por ejemplo, Aries podría planificar un viaje familiar o una aventura emocionante para fomentar la unión. En contraste, Virgo se encargaría de los aspectos más prácticos, asegurando que las necesidades básicas estén cubiertas y que el hogar sea un lugar de tranquilidad. Virgo podría gestionar las responsabilidades diarias, asegurándose de que cada miembro de la familia esté bien atendido y que las rutinas funcionen sin contratiempos. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Aries percibe la actitud más reservada y analítica de Virgo como demasiado lenta o crítica. Imagina que Aries propone un cambio en la rutina familiar, como una nueva actividad o una mudanza, y Virgo prefiere mantener el status quo y analizar los pros y contras antes de decidir. Aries podría sentirse frustrado por la falta de entusiasmo y flexibilidad de Virgo, mientras que Virgo podría sentir que Aries actúa sin pensar en las consecuencias o en los detalles prácticos. En cuanto al apoyo mutuo, Aries y Virgo pueden encontrar un equilibrio al combinar la energía de Aries con la atención al detalle de Virgo. Aries puede ayudar a Virgo a salir de la rutina y disfrutar de nuevas experiencias familiares, mientras que Virgo puede enseñar a Aries a apreciar la importancia de la planificación y la estabilidad. Juntos pueden crear un ambiente familiar donde haya un equilibrio entre emoción y orden, asegurando que todos los miembros de la familia se sientan valorados y cuidados. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Aries y Virgo, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Aries y Virgo pueden disfrutar de una relación enriquecedora si logran equilibrar sus diferentes estilos. Aries busca emoción y aventura, mientras que Virgo prefiere estabilidad y un enfoque más analítico. Por ejemplo, Aries podría invitar a Virgo a participar en actividades emocionantes como deportes o escapadas espontáneas, buscando compartir momentos de alta energía y diversión. Virgo, por su parte, podría proponer actividades más relajadas y placenteras, como una tarde de juegos de mesa o una cena en casa, buscando disfrutar de la compañía en un ambiente más tranquilo. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar una base común en su aprecio por la calidad y la autenticidad de las experiencias. Imagina una tarde en la que Aries y Virgo se reúnan para cocinar juntos. Aries aportaría su entusiasmo por probar recetas nuevas y experimentar en la cocina, mientras que Virgo se centraría en los detalles y la presentación de los platillos, asegurándose de que todo esté perfecto. Esta combinación puede enriquecer la amistad, permitiendo que ambos signos compartan sus pasiones y aprendan de las perspectivas del otro. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Aries percibe la actitud más crítica de Virgo como demasiado negativa o restrictiva. Por ejemplo, si Aries propone un nuevo plan o idea y Virgo se muestra escéptico o comienza a señalar los posibles inconvenientes, Aries podría sentirse desalentado y pensar que Virgo no está dispuesto a disfrutar de la espontaneidad. Por otro lado, Virgo podría sentirse frustrado si Aries constantemente busca nuevas experiencias sin considerar los detalles y la planificación que Virgo valora. En cuanto a la lealtad y confianza, la amistad entre Aries y Virgo
puede ser fuerte si ambos logran respetar y equilibrar sus diferencias. Aries puede aprender a apreciar la estabilidad y la lealtad de Virgo, mientras que Virgo puede reconocer el valor de la energía y la iniciativa de Aries, fortaleciendo así su vínculo amistoso. Juntos pueden crear una amistad en la que se equilibren la emoción y el análisis, disfrutando de una variedad de experiencias y aprendiendo el uno del otro. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Aries y Virgo, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el entorno laboral, Aries y Virgo pueden formar un equipo efectivo si logran combinar la energía y la iniciativa de Aries con la meticulosidad y el enfoque analítico de Virgo. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Aries podría encargarse de liderar la iniciativa y aportar ideas innovadoras, impulsando el proyecto hacia adelante con entusiasmo y determinación. Mientras tanto, Virgo podría ocuparse de la implementación y asegurar que cada detalle esté bien gestionado, proporcionando una base sólida y confiable para el éxito del proyecto. Juntos, podrían crear un ambiente de trabajo productivo donde la visión audaz de Aries se complemente con la atención al detalle de Virgo. La productividad puede ser alta cuando Aries y Virgo colaboran, ya que Aries tiende a buscar nuevas oportunidades y actuar rápidamente, mientras que Virgo tiende a ser más metódico y detallista. Virgo se enfoca en la eficiencia y la planificación. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir en la gestión de la carga de trabajo y el ritmo de trabajo. Por ejemplo, Aries podría estar impulsando constantemente hacia nuevas metas y proyectos, buscando resultados rápidos y emocionantes, mientras que Virgo podría preferir tomarse el tiempo necesario para hacer bien las cosas, evitando cambios bruscos y asegurándose de que cada detalle esté bien fundamentado. Esta diferencia en el enfoque puede llevar a tensiones, especialmente si Aries siente que Virgo es demasiado lento o reacio al cambio, mientras que Virgo podría sentir que Aries no está considerando suficientemente los detalles y la estabilidad a largo plazo. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes. Aries puede ayudar a Virgo a ver el valor de la innovación y la agilidad, mientras que Virgo puede aportar estructura y continuidad a las iniciativas audaces de Aries, ayudando a concretar ideas y mantener un ritmo de trabajo sostenible. Juntos, pueden formar un equipo dinámico y equilibrado que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Habiendo entendido cómo se relacionan Aries y Virgo en el entorno laboral, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en proyectos creativos. En proyectos creativos, Aries y Virgo pueden formar un equipo intrigante, aunque sus enfoques son bastante diferentes. Aries aporta energía, audacia y una visión innovadora, mientras que Virgo contribuye con un enfoque meticuloso, detallista y un sentido práctico. Esta combinación puede ser muy efectiva en proyectos que requieren tanto creatividad como una ejecución bien estructurada. Por ejemplo, si Aries y Virgo están trabajando juntos en el desarrollo de una nueva campaña publicitaria, Aries podría generar ideas originales y atrevidas, proponiendo conceptos que capten la atención y despierten el interés. Virgo, en cambio, se centraría en el análisis de los detalles y la implementación de los planes, asegurándose de que cada elemento cumpla con los estándares requeridos y se ajuste al presupuesto. Juntos, podrían crear una campaña que no solo sea emocionante y creativa, sino también efectiva y alineada con los objetivos del cliente. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Aries percibe que Virgo es demasiado crítico o reacio a arriesgarse con ideas más audaces. Por ejemplo, Aries podría presentar una propuesta innovadora que carezca de algunos detalles logísticos, y Virgo podría insistir en realizar ajustes que a Aries le parezcan limitaciones a su creatividad. Esta tensión
puede intensificarse si Aries siente que Virgo no está dispuesto a explorar nuevas posibilidades, mientras que Virgo podría sentirse frustrado si Aries ignora aspectos prácticos que considera esenciales para el éxito del proyecto. Para manejar estos conflictos, es crucial que ambos signos reconozcan y respeten el valor de las aportaciones del otro. Aries puede beneficiarse al ser más receptivo a los consejos prácticos de Virgo, mientras que Virgo puede aprender a valorar y considerar las ideas arriesgadas de Aries, buscando así un equilibrio entre creatividad y viabilidad. Juntos pueden formar un equipo creativo dinámico que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Aries y Virgo en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Aries tiende a abordar los problemas de manera directa y enérgica, buscando soluciones rápidas y decisivas, mientras que Virgo puede adoptar un enfoque más analítico y reflexivo, buscando resolver los problemas de manera metódica. Aries prefiere enfrentar los problemas de frente, a menudo con impulsividad y un enfoque en resolver la situación de inmediato. Virgo, en cambio, prefiere analizar la situación en profundidad antes de actuar, asegurándose de que la solución elegida sea la más adecuada. Por ejemplo, si Aries y Virgo tienen un desacuerdo sobre la dirección de un proyecto, Aries podría proponer una solución rápida y asertiva, buscando avanzar sin demora. Virgo, por su parte, podría optar por evaluar todas las posibilidades y considerar los pros y los contras de cada opción antes de llegar a una decisión. Este enfoque cuidadoso es parte de lo que hace que Virgo sea un excelente planificador. Un punto de conflicto puede surgir si Aries percibe la tendencia de Virgo a ser demasiado cauteloso o indeciso como un obstáculo para la resolución rápida, mientras que Virgo podría sentir que el enfoque impulsivo de Aries no considera todas las implicaciones necesarias. Por ejemplo, Aries podría presionar para tomar decisiones rápidas, mientras que Virgo se siente incómodo con la falta de un análisis completo. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es importante que Aries y Virgo reconozcan y valoren sus diferentes enfoques. Aries puede beneficiarse al ser más paciente y considerar el enfoque analítico de Virgo, mientras que Virgo puede aprender a ser más ágil en la toma de decisiones y apreciar la energía y determinación de Aries. Al combinar la acción decisiva de Aries con la planificación detallada de Virgo, pueden encontrar soluciones efectivas que mantengan el equilibrio y la armonía en su colaboración. Después de revisar la compatibilidad en la resolución de conflictos entre Aries y Virgo, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Aries y Virgo pueden tener estilos diferentes pero complementarios. Aries, con su amor por la aventura y la espontaneidad, tiende a buscar nuevas experiencias emocionantes y desafiantes. Por ejemplo, Aries podría estar interesado en actividades llenas de acción, como excursiones al aire libre o deportes extremos, y en explorar destinos que ofrezcan emociones fuertes y nuevas experiencias. Por otro lado, Virgo, con su enfoque en el orden y la planificación, prefiere que el viaje sea estructurado y bien organizado. Virgo se asegurará de que todos los detalles estén cuidados, como la selección de alojamientos confortables, el itinerario y la logística del viaje. Un ejemplo de esto sería que Virgo se encargue de investigar las mejores opciones de alojamiento y de elaborar un itinerario que incluya visitas a lugares de interés, mientras que Aries toma la iniciativa en la elección de actividades más emocionantes y en la exploración de nuevos lugares. Juntos, pueden equilibrar la emoción de la aventura con la eficiencia y la organización. Aries puede inspirar a Virgo a salir de su zona de confort y a probar nuevas experiencias, mientras que Virgo
puede ayudar a Aries a disfrutar del viaje de una manera más planificada y sin sorpresas incómodas. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Aries siente que la necesidad de planificación y estructura de Virgo limita su espontaneidad. Por ejemplo, Aries podría frustrarse si Virgo insiste en seguir un itinerario rígido y no permite cambios o aventuras improvisadas. Por otro lado, Virgo podría sentirse incómodo si Aries toma decisiones impulsivas que podrían comprometer la comodidad y la logística del viaje. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre la aventura y la planificación. Aries debe aprender a apreciar la importancia de una buena preparación para evitar problemas durante el viaje, mientras que Virgo puede beneficiarse al ser más abierto a la espontaneidad y a disfrutar de las sorpresas que Aries trae al viaje. Al combinar la energía aventurera de Aries con la organización meticulosa de Virgo, pueden crear experiencias de viaje enriquecedoras y bien equilibradas. Habiendo entendido cómo se relacionan Aries y Virgo en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Aries y Virgo pueden tener enfoques complementarios. Aries, con su inclinación hacia la acción y la emoción, puede aportar una perspectiva orientada a la inversión en experiencias y oportunidades nuevas. Por ejemplo, Aries podría querer gastar en aventuras emocionantes o en proyectos que le apasionen. Por otro lado, Virgo, con su enfoque en la organización y la prudencia, se encargará de que las finanzas estén bien gestionadas y controladas. Virgo podría elaborar un presupuesto sólido, administrar los ahorros y asegurarse de que los gastos estén alineados con objetivos a largo plazo. Esta combinación puede ser beneficiosa si ambos logran equilibrar el gasto y la administración financiera. Aries puede inspirar a Virgo a ser más audaz en sus decisiones de gasto y a disfrutar de las recompensas de su trabajo, mientras que Virgo puede enseñar a Aries a ser más prudente y a planificar con una visión a largo plazo. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Aries siente que Virgo es demasiado conservador y limita su capacidad de disfrutar el presente. Por ejemplo, Aries podría frustrarse si Virgo insiste en ahorrar excesivamente y no gastar en oportunidades emocionantes. Por otro lado, Virgo podría sentir que Aries es imprudente con el dinero y que su tendencia a gastar impulsivamente puede poner en riesgo la estabilidad financiera. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio que permita disfrutar de la vida sin comprometer la seguridad económica. Aries debe aprender a apreciar la importancia de una planificación financiera sólida para asegurar un futuro estable, mientras que Virgo puede beneficiarse al ser más flexible y dispuesto a explorar oportunidades que Aries trae al ámbito financiero. Al combinar la energía y la ambición de Aries con la organización y el enfoque práctico de Virgo, pueden crear una gestión financiera equilibrada y satisfactoria. La relación entre Aries y Virgo puede ser muy enriquecedora si ambos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Aries aporta energía, iniciativa y una perspectiva orientada a la acción, mientras que Virgo ofrece estabilidad, practicidad y un enfoque centrado en la organización. En el amor, la familia, la amistad y el trabajo, estas diferencias pueden llevar a desafíos, pero también pueden ser una fuente de fortaleza y crecimiento mutuo. La clave para una relación exitosa radica en la comunicación abierta, el respeto mutuo y la capacidad de encontrar un equilibrio entre las necesidades y enfoques de cada uno. Aries debe aprender a apreciar la importancia de la planificación y la atención al detalle que Virgo aporta, mientras que Virgo puede beneficiarse al ser más receptivo a la espontaneidad y la energía aventurera de Aries. Aprovechar las fortalezas y abordar los puntos débiles con comprensión y apoyo
puede llevar a una relación satisfactoria y duradera entre estos dos signos.